Buenas noches a todos y todas. Reciban de mi parte un muy caluroso saludo. Les habla Daniel Joyce, miembro de la Junta Directiva de la USMA y del Laboratorio Jurídico de la USMA. Me acompaña en la noche de hoy el presidente de la USMA, Arles Araúz, también director del Laboratorio Jurídico, y a quien le pido la palabra en estos momentos. Hola, bueno, buenas noches, licenciado Góngora, compañeros, compañeras. Para ser un poco breves, bueno, darle las gracias, licenciado, por acompañarnos en la noche de hoy, eh, por acompañarnos pues, en la charla instructiva sobre los distintos documentos jurídicos, que creo que va a ser muy provechosa para los estudiantes, especialmente para los chicos de primero y segundo, que tienen esas ansias de empezar a trabajar, y usualmente cuando van a trabajar desconocen de algunos documentos jurídicos esenciales o básicos que tienen que tener en su conocimiento, ¿no? Darle las gracias y, bueno, esperar que sea provechosa la actividad de hoy. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, pues también hacer extensivo mi agradecimiento a Daniel y a Arles y a todos los que conforman la junta directiva o los miembros de, de la USMA que han tenido esta iniciativa que me ha honrado con seleccionarme a mí para que yo les converse un poquito sobre los documentos judiciales. Antes que nada, yo sí quisiera pues hacerle a manera de consejo, siendo ya una persona que pues tiene 44 años ya, desde el punto de vista donde ustedes van pareciera muy lejano, pero créanme que 20 años pues realmente no son tan rápidos si tomamos en cuenta que después de los 30 el tiempo transcurre mucho más rápido. El consejo sería que lo mejor que pueden hacer ustedes para fortalecer una decisión que tomaron, que es una decisión de vida, que es de estudiar y prepararse para ser abogados, es estudiar un poquito todos los días. La decisión de ser abogado al principio puede ser muy romántica. Todo el mundo tiene dentro de sus intenciones siempre la voluntad o el interés de defender o hacerse entender o expresar lo que tiene en mente con relación a un tema. Por eso es que vemos que ya desde niños, desde temprana edad, existen las alegaciones, las discusiones, las disputas, los planteamientos, y ya desde esos momentos pareciera que el ser humano va tomando un matiz de abogado. Esa decisión que ustedes tomaron de ser abogados deben respaldarla y sustentarla día a día. Es como quien es fanático del fútbol americano, de un equipo de fútbol americano, por ejemplo de San Francisco. Respire, coma, duerma San Francisco. Se sabe todos los jugadores, se sabe las reglas del juego, se sabe los calendarios, porque le interesa, la apasiona. Entonces, el derecho les debe apasionar. El derecho les debe tocar esas fibras de querer conocer más, de investigar, de saber. Es difícil conocer todas las leyes, todas las normas. Yo no creo que haya una persona que tenga esa capacidad. Sin embargo, el cerebro tiene otras herramientas, que es la asociación, la lógica. Entonces, cuando tú empiezas a leer algún documento, algún escrito legal, tú vas alimentando tu cerebro con términos, con conceptos, con situaciones, con hechos que te van formando a ti una lógica jurídica. Una lógica jurídica que es común y es perfectamente útil para utilizar en distintos ámbitos del derecho. Por ejemplo, quien ejerce el litigio en la jurisdicción civil, usualmente, por lógica, puede entender también cómo es un proceso penal, porque hay algunos pasos que conforman el proceso que te dicen, bueno,
cuando se presenta una solicitud, una demanda, una petición, el primer acto que hay que hacer o que tiene que hacer el tribunal o el funcionario público es verificar si el mismo cumple los requisitos para ser admitido. Si es admitido, correrlo en traslado. Y así se va el proceso. Entonces, tenemos que, la lógica jurídica te puede ayudar a ti a entender de manera superficial o general cómo funcionan los distintos procesos, sea laboral, sea civil, sea penal, sea contencioso administrativo. Cada jurisdicción, cada institución tiene sus reglas específicas. Pero el conocimiento general, la lógica jurídica en general, te puede ir orientando a cómo debe ser tu gestión cuando tú tengas que representar a una persona a través de un mandato o un poder. Entonces, para concluir mi recomendación, que más que nada es una forma de instarlos a que estudien un poquito cada día para que cada día sean más abogados. Al final de la carrera, luego de los 4 años de estar ustedes estudiando temas jurídicos y relacionados con el derecho, a ustedes le van a dar una idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? Es que ustedes son aptos para aplicar y ejercer el derecho. Es exactamente lo mismo la licencia que le dan a un piloto de avión para pilotar un avión. Y yo hago la comparación porque toda profesión requiere una preparación académica. Obviamente, esa preparación académica debe complementarse con la práctica. Porque la teoría, que por ejemplo en el tema civil, está en el Código Judicial y en el Código Civil, que son códigos que vienen, pues nosotros que viene de Colombia y a su vez el de Colombia que viene de Argentina y perdón, de España y el de España que viene de Alemania. Son normas que funcionan perfectamente en el país de origen y que hemos ido copiando y tenemos que tropicalizar o adaptarlas en nuestro país. Y al final esas normas se convierten en situaciones que nosotros a veces no tenemos la respuesta en nuestro país. Así que luego de esa breve recomendación, me permito también sugerirles que el aprendizaje del ser humano pues, se puede dar a través del estudio y la mayoría de los temas aprendidos son por el estudio de un tema en específico, pero también con la práctica. Entonces es importante, sobre todo para los estudiantes de primero y segundo año, que vayan pensando o vean la posibilidad de incursionar en el mercado laboral haciendo pasantías. Para todos es importante el dinero, para todos es importante el salario, pero en este momento lo más importante para ustedes debe ser la experiencia. Lo más importante y la prioridad número 1 de ustedes debe ser el estudio, no lo que vayan a ganar. Probablemente el salario de pasante no sea significativamente que cumpla algunas necesidades que ustedes tengan o algunas aspiraciones que ustedes tengan, pero eso no es lo que ustedes están ganando con trabajar en una firma de pasante. Lo que ustedes están ganando es la experiencia y aplicar lo que aprenden en clases, compararlo con la práctica y completar esa dinámica de formación. El día de hoy, en la noche de hoy, se me ha invitado a hablar un tema bastante general sobre los documentos judiciales. Y cuando me compartieron esta idea, este proyecto, yo empecé a hacer algún documento dirigido a profundizar en la estructura de los documentos judiciales, pero luego dije, no voy a complicarme a mí ni voy a complicarlos a ellos. Voy a tratar de darle herramientas o repasar herramientas que son de uso diario, sobre todo para los que van a los tribunales día a día.
que en este caso serían los pasantes y los abogados litigantes. Los abogados litigantes deben comparecer a los tribunales frecuentemente, pero a veces las obligaciones nos permiten estar día a día en los tribunales y nos apoyamos en los auxiliares, que son los pasantes, que en la mayoría de los casos son estudiantes. Nosotros en la firma tenemos un pasante que está estudiando en la USMA y ha sido una experiencia, ya es el tercer pasante que tenemos de la USMA, ha sido una experiencia exitosa porque tiene una formación muy clara, además que tiene conocimientos vastos, generales en el tema de derecho, cosa que nos ha ayudado mucho a nosotros como firma y a mí sobre todo, que soy el director del departamento de litigio, a lograr las representaciones efectivas de los clientes. De manera que, pues, con esto quiero hacer un preámbulo y entonces entrar a conceptualizar específicamente lo que es un documento judicial, y para ello debo que partir documentos y judiciales. Pues se entiende por documento al escrito que ilustra acerca de algún hecho o principalmente de algún tema en específico. Existe cualquier cantidad de documentos. Y cuando me refiero a documentos, me refiero a documentos que están impresos en papel, porque esos son los que utilizamos nosotros los abogados y los que probablemente ustedes van a utilizar en un tribunal, aunque recientemente ya se incorporó al sistema de digitalización los últimos tribunales de circuitos civiles que ya han hecho la transición. Es decir, que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país con respecto a la transformación del expediente en físico al expediente digital. Ahora, pues a través de una plataforma, uno puede acceder a los expedientes y consultarlo. Esto le da apertura y sobre todo le hace justicia al código que habla de los términos en días, porque el día no acaba a las 5 de la tarde. Esperemos que prontamente ese término que es fatal ya no sea a las 5, sino a las 12 de la noche, porque un día acaba a las 12 de la noche, no a las 5 de la tarde. Tal vez ahora ustedes dirán, bueno, pero eso no es tan sencillo. Créanme que a veces el tiempo no les va a alcanzar. A veces el tiempo no alcanza, los días, las jornadas laborales no alcanzan, porque pues, como abogados ustedes van a atender personas que tienen problemas, que van a requerir entrevistas, entender el problema para luego brindar las posibles soluciones, y a veces el día entre reuniones y atención a clientes no nos queda espacio para escribir los documentos, para redactarlos y para buscar la jurisprudencia que sustenta o le da fortaleza a nuestro escrito. Entonces, esos documentos en algún momento ya tú no los vas redactando en el día, sino que los vas trasladando a la noche. Y créame que es mucho más cómodo redactar en la tranquilidad de un ambiente donde no haya un teléfono sonando, donde no haya personas entrando a la oficina. Entonces, son temas que ustedes van a experimentar en su vida profesional y que ya entran o entrarán, de aquí a 2 años ya esto debe estar suplido, entrarán ustedes a la justicia digital, que espero yo y aspiro de que en algún momento pues, se elimine el papel del todo, ¿no? Que sea todo a través de un documento electrónico que tú puedas enviar a la plataforma del juzgado, y ellos te den una constancia, un reconocimiento, una ratificación de que lo han recibido, y ese sea el documento que tenga la validez. Por el momento seguimos utilizando el papel, seguimos imprimiéndolo, seguimos presentándolo físicamente en el tribunal, y el tribunal lo que hace es que lo sube a una plataforma, te habilita con una llave y entonces tú tienes acceso al documento o al expediente. La otra parte del tema, que son judiciales, pues judiciales yo lo pudiera definir como que es competente de la jurisdicción, entiéndase de los tribunales. Pero si quieren generalizar un poco más, pues que atañe al derecho o se ajusta a él. Entonces tenemos que el documento judiciales
son un documento, un escrito acerca de un tema relacionado a derecho que está relacionado con los tribunales de justicia. El documento judicial que me viene a la mente inmediatamente, me preguntan cuál sería un documento judicial. Lastimosamente no es el auto. Por una mala organización mía salió el auto, pero en mi caso sería la sentencia o el poder, pero lo dejamos en la sentencia. ¿Qué es la sentencia? El proceso. ¿Qué significa o qué es un proceso? El proceso es cuando una persona comparece ante un tribunal a hacer una solicitud, a demandar algo, a pedir algo y para hablar en conceptos más técnicos, a presentar una pretensión, algo que pretende, algo que él quiere. Esa pretensión, esa solicitud, esa demanda que se presenta ante un juzgado y que no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que tenga la idoneidad para comparecer a un tribunal. Termina con un documento que es la forma en que el juez se comunica con las personas que han acudido a él para someterle para su decisión la solución de un conflicto, de un litigio, de un problema, de una controversia. Entonces tenemos que el documento judicial más importante, por decirlo así, sería la sentencia. El código establece cuáles son los requisitos que debe tener o cuáles son las partes que debe tener una sentencia. La parte emotiva, que es en la fase o en la etapa donde el juez explica cuáles fueron los elementos que lo hicieron llevar a adoptar la decisión. Y obviamente la parte resolutiva, que es la parte en la que él resuelve el problema y enuncia o emite su decisión. Obviamente estos documentos judiciales deben cumplir con estos requisitos para que tengan validez y para que queden en firme y ejecutoriado. Sabemos, porque es materia de primero y segundo año de derecho, que en temas en temas judiciales, la sentencia es la decisión y siempre es recurrible en algunos casos. Cuando una sentencia es recurrida, se envía, en este caso, en la jurisdicción ordinaria civil, se envía al primer tribunal superior, que es el examen que hacen 3 magistrados, ya es un tribunal colegiado, que son 3, de la decisión que adoptó el juez de primera instancia. Y esa decisión puede ser entonces confirmada o puede ser revocada. Si es confirmada, pues se entiende que la decisión a la que llegó el juez de primera instancia era correcta y la sentencia queda en firme. Cuando es revocada, los magistrados la transforman, la revocan, la modifican y cambian el extremo puesto en la sentencia. Entonces tenemos que el documento judicial por excelencia pudiera ser la sentencia, que es la culminación del proceso en primera instancia. Antes de la sentencia, pudiéramos hablar del auto. ¿Qué es el auto? Es un documento judicial que también es elaborado por un juez y que resuelve un tema o alguna parte del proceso. Se me ocurre a mí, conversando con ustedes, el auto de pruebas, que es el documento mediante el cual el juez le comunica a las partes cuáles son las pruebas que han sido admitidas, cuáles no han sido admitidas,
y en qué periodo van a practicarse esas pruebas. Entonces, esa comunicación que el juez hace no se la puede hacer verbalmente a los litigantes, a los abogados o a los pasantes. Esa decisión tiene que ir estructurada en un papel que posteriormente es notificado a las partes para que tenga o para que surta los efectos. También tenemos otro documento que es la providencia, que también es un documento judicial cuyo propósito es resolver algún tema y que debe ser notificado para que luego entonces tenga sus efectos. También tenemos el proveído, que es distinto a la providencia y al auto, porque el proveído es una orden, es un cúmplase. No se requiere la notificación. El proveído es una manifestación del juez, es una decisión tomada dentro del proceso y comunica y da una orden. También tenemos entre los documentos judiciales, creo que habíamos hablado del edicto. El edicto es documento, nuevamente, cuando me refiero a elaborado por un juez, es porque todos los documentos dentro del proceso, o la mayoría de ellos, debe contar con la firma del juez. Y esa firma no puede aparecer solamente en ese documento. Esa firma tiene que ir certificada por el secretario judicial, quien hace las veces de autenticador o notario de la firma del juez. Por eso es que ustedes ven que en los documentos judiciales siempre está la firma del juez y abajo el del secretario judicial. Entonces el edicto es un documento elaborado por un juez que cumple el cometido de notificar algo. Nuevamente, un abogado dentro de un proceso, un litigante, comparece al tribunal para hacerse conocedor de una decisión del juez. Muchas veces esa decisión no es favorable y en los tribunales, y esto es algo muy propio de Panamá, a veces uno se entera antes de ir al tribunal de cuál es el contenido de un edicto o de un documento judicial. Entonces, por ahí empieza la estrategia. Yo no voy a ir porque no me voy a notificar, para que no me corra el término. Por ahí con ese tiempo voy tratando de investigar alguna jurisprudencia y buscando algún otro fallo que pueda ayudarme en la elaboración de un recurso de apelación. Voy buscando los fallos de otros tribunales, de otros juzgados, de otros jueces o del mismo juez que se ha pronunciado tal vez de una forma no distinta ni contraria, pero dándole otro alcance a alguna norma. Y en ese juego el tiempo va transcurriendo, entonces el proceso no se puede permitir que el desarrollo del mismo dependa de una de las partes. Por eso que si en un tiempo prudencial el litigante o el abogado o la parte no comparece al proceso a notificarse, bueno, se va fijando por edicto. Y el edicto hace las veces de notificación. Entonces, es una forma también que tiene el tribunal y el juez de cumplir con los tiempos procesales. Digo, yo tengo que hablar con la realidad que me permite el ejercicio de la profesión de transmitirle que a veces estos tiempos procesales no son ceñidos a lo que dicta el código, pero pues no hay un sistema perfecto. Panamá está lejos de ser un sistema perfecto. Yo considero que pues cada día se va mejorando poco a poco, el sistema se va depurando más, como por ejemplo el tema de la digitalización, que pues yo creo que va a ayudar a que los procesos sean un poco más tengan una velocidad un poco más rápida, que es lo que yo creo que es una de las fallas más grandes que tiene el sistema ahora mismo. Recuerden que cuando uno comparece a un tribunal, comparece porque tiene un problema.
porque tiene una disconformidad. Y el que tiene una disconformidad, yo lo comparo con el que tiene una enfermedad. El que tiene una enfermedad, eh, lo que quiere es ir a la farmacia, comprar un medicamento, tomarlo y sentirse bien. Lastimosamente, en los temas de litigio o en los temas jurídicos, no existe esa medicina. Y el tiempo en estos temas causa mucha ansiedad, causa mucha inconformidad y realmente pues los jueces están anuentes, pero también hay que entender a los jueces, pues muchos de ellos trabajan con unos volúmenes pues, que realmente son insuperables. No tienen siempre el equipo de trabajo, un equipo de trabajo robusto. Y bueno, por ahí el tema de las prácticas de prueba, a veces tienen que salir a hacer diligencias fuera del despacho y las ocupaciones de un juez pues, que realmente no le permiten entrar a conocer o estar dictando sentencias, que es lo que deberían estar haciendo. Más allá de ser una crítica de un sistema del cual yo formo parte como abogado, estoy haciendo un poquito de mea culpa también porque pues los abogados también a veces utilizamos estos instrumentos y estas salidas para dilatar porque precisamente estamos procurando la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes o nuestros representados. Entonces, el sistema es alimentado tanto por los abogados como por los funcionarios. Entonces, no puede ser bueno cuando yo dilato el proceso para beneficio de mi cliente o mío, pero entonces es malo cuando el juez lo dilata porque tiene mucho trabajo o tiene muchos expedientes, ¿no? Entonces, es un poquito de reconocimiento de que pues realmente tanto de parte y parte hemos abusado del sistema. Pero bueno, de seguro que con la inclusión de todos ustedes a la vida profesional, el sistema va a ir mejorándose cada día más. Yo leía en estos días un artículo de las profesiones que en los próximos 50 años van a estar todavía vigentes por ahí y me sorprendió mucho que los abogados pues todavía vamos a estar dando que hacer dentro de 50 años. Realmente pues van a haber muchas profesiones que van a ir desapareciendo porque la tecnología pues va a ir desplazando a muchas profesiones, pero no todo es halagador. También en ese mismo artículo se establecía que, por ejemplo, para el tema de litigios, ya se está preveyendo que se va a utilizar mucho el contrato digital, que es una especie de software donde las cláusulas y los términos de los contratos quedan en ese sistema y que el sistema mismo te dice quién lo incumple. O sea que no va a tener que irse donde un juez, contratar a un abogado, sino que el sistema va a decidir o va a dictar, en este caso, emitir una decisión de que pues realmente fue A el que incumplió el contrato o fue B el que no lo incumplió. Entonces eso pues causa mucha alegría porque pareciera que entonces la justicia va a ser ahí sí como cuando vas a la farmacia inmediata. Solamente alimentas el sistema y el sistema te dice quién es el culpable y quién no. Pero eso también nos lleva un poquito a la deshumanización del derecho, a la deshumanización de la carrera, de lo que conlleva ser un abogado. Fíjense, yo como abogado litigante he entendido, y a veces uno pues se rodea en el mundo en que se desenvuelve y uno dice, no, la parte más importante de un abogado es la oralidad y la litigiosidad y la argumentación. Hasta que conoces un abogado penalista en una audiencia penal. Cuando se adelantan temas de crímenes o violencia, entonces ya el abogado civil ya no es tan hard, porque ahora ya viene el abogado penalista que tiene que ser
mucho más humanista y apela sobre todo mucho a la conciencia y a las emociones. En muchos casos los jurados de conciencia cuando son temas de asesinato o homicidio y son temas que uno no ve, por ejemplo, en un tribunal arbitral cuando el tribunal está conformado de abogados expertos, conocedores en la materia, en el caso que sea un tribunal arbitral en derecho, y pues ahí no hay espacio para las emociones, ahí es muy técnico y realmente se falla y se actúa en base a la estricta legalidad. Así que yo creo que había mencionado también el tema de la providencia, el proveído, pues lo puedo repasar, que es el documento elaborado por un juez para darle curso al proceso. Recuerde que el impulso del proceso le compete no del todo al tribunal, ¿no? El tribunal es el llamado usualmente a darle curso al proceso, que es ese impulso de que la rueda siga hacia adelante. Pero también los abogados también en algunos momentos, por ejemplo, el tema de la notificación, tienen que también darle ese empuje al proceso para que se perfeccione, ¿no? Y en ausencia de esto, pudiera llevar o conllevar incluso situaciones como, por ejemplo, te decreten una caducidad extraordinaria, una caducidad de la instancia por la inactividad del abogado, del litigante, ¿no? Así que esto también se tiene el oficio, que es el documento que utiliza el juez para comunicarse con otras instituciones u otras autoridades. Esto en materia probatorio, pues, es el arma diaria de uso, porque un juez se tiene que comunicar con las otras entidades o las otras autoridades para comunicarles o para instarles a que realicen algo, y ese documento, que nuevamente va impreso y tiene la firma del juez y el sello del juzgado, le comunica a las otras instituciones qué es lo que está ocurriendo o qué el juez le pide para que se practique o para que se adopte una medida, como por ejemplo el oficio que se lleva cuando uno hace un secuestro. Ese secuestro se comunica al registro público a través de un oficio, que es la comunicación que le da el juez al registrador, en este caso al director del registro público, para que adopte una medida de secuestro o que anote una marginal sobre algún asiento de alguna sociedad o de alguna, en el caso de que sea un inmueble, sobre el inmueble. Así que tenemos estos tipos de documentos judiciales, que hay muchísimos, porque el tema de los documentos pues, es un tema muy amplio. Existen otros tipos de documentos judiciales, pero yo he querido traerles a ustedes los que más se utilizan en la práctica profesional, sobre todo en la práctica de la pasantía, entendiendo que ustedes, siendo estudiantes de primero y segundo año, van a estar prontamente, muchos de ustedes ya lo están, activándose en la vida profesional. Como ya les dije y lo reitero y quiero ser enfático en esto, es importante que ustedes tengan algún tipo de experiencia de pasantía. No tiene que ser en temas de litigios civiles. Existen otras jurisdicciones, una pasantía en tribunales penales, o hacer una pasantía, que también es muy importante, en los tribunales. Entrar como funcionario público, o sea, para entender cómo es la forma de atender, de aplicar el derecho de los funcionarios. Y eso ya te da una ventaja para cuando tú estés del otro lado de la cancha, porque ya tú conociste por dentro
cómo son los funcionarios, en qué se basan ellos, qué son los elementos que ellos toman en consideración. O sea, son temas que te dan a ti más amplitud para el momento en que tú vayas a ejercer la profesión desde el ámbito privado, ya tengas ese conocimiento. Yo no sé si alguno, y no sé si estos formatos permiten alguna pregunta o si alguien quisiera hacer una aclaración o hacer una intervención, pues por favor, yo estaría a sus completas órdenes, o no sé si Daniel, tú quisieras hacer alguna observación, pero a manera de conclusión de la intervención sería pues que y los invito también a que cuando se le haga una pregunta, no traten siempre de buscar a veces términos muy elaborados o muy sofisticados. Traten de pensar siempre en la lógica jurídica. O sea, por ejemplo, ¿qué es un documento? Bueno, el documento es una hoja de papel que contiene una información o una instrucción o tiene algún tema y que está en una hoja de papel. Cuando es un documento, hay un documento digital, pues será un documento que contiene una orden, una instrucción, un relato, una historia que está en un formato digital. ¿Y que son documentos judiciales? Bueno, que es un documento judicial, es un papel que contiene alguna orden que está relacionada con temas judiciales. Entonces, a veces queremos, sí, claro, es importante tener vocabulario, es importante leer mucho, lean lo que puedan todos los días, lean el código, lean los fallos, lean los autos, lean las sentencias, lean derechos comparados, lean noticias, porque todo eso va ayudándolos a ustedes a ir familiarizándose con los conceptos. Y eso también es una manera esa es una manera también de aprender a redactar. O sea, leyendo, vas haciendo una dinámica en tu mente y te ayuda al momento de redactar. Si tú tienes mucha lectura, sobre todo en los temas que ustedes escogieron. Nadie les dijo que fueran abogados. Probablemente a uno o dos los papás le dijeron quiero que seas abogado y ahí pues tomaron la decisión. Probablemente algunos tienen unos primos, un hermano, un tío o alguien que admira o simplemente les cae bien y tú que eres abogado, pero es una profesión muy bonita. Todos debemos tener algo de abogado. Como les comenté desde niño, todos empezamos siendo abogados. Y es una carrera que también permite que tú estudies otras carreras afines, como por ejemplo la contabilidad. Usted va hoy en día y no hay muchos peritos contadores. Esa es una rama del derecho que puede desarrollarse, el tema de arbitraje. O sea, hay muchas cosas novedosas que ustedes pueden complementar, pero la formación principal del abogado y que ya están próximos en 2 años, 3 años son abogados, teniendo menos de 25 años, por favor, ustedes pueden tener una maestría, incluso hasta un doctorado antes de los 30 años y eso le va a servir en su vida profesional para que sean más completos. Nadie termina de ser un abogado porque no hay un abogado completo. Porque siempre hay nuevas leyes, nuevos fallos, nuevos criterios de los jueces que uno tiene que seguir estudiando. Esto es como la medicina. Yo tengo amigos que son médicos y ellos nunca salieron de la universidad. O sea, ellos se graduaron, pero siguen estudiando constantemente y así debe ser el abogado. Estudio continuo para estar lo más actualizado posible y bueno, conocer en la medida de la posibilidad las normas y cómo van fallando los tribunales con respecto a estas controversias que se les someten para que ellos resuelvan. Así que, bueno, Daniel, yo no sé si tienes alguna duda o algún comentario, pues te escucho. Bueno, no, en verdad no. No tengo ninguna duda, de verdad que me quedó bastante claro hasta algunas dudas que ya llevo casi 6 meses ya trabajando, algunas cosas que no tenía claras sin saberlo aquí en su charla, quedé como que wow, eso ya tiene un poco más de sentido. Definitivamente si alguien tiene alguna duda o algún punto que
que levanten la mano con la reacción esa, con gusto, de seguro el licenciado se la responde, pero yo en verdad, sí, como le dije, había un par de cosas que yo veo más administrativo y nada más es un par de veces que me toca ver lo judicial. Entonces, sí hay veces cosas que tenía como que medio que ahí en la nada, especialmente el tema de los oficios, de busca el oficio de esto, busca el oficio de Global Bank, el oficio de Banco General, de todo esto. Entonces yo como que sí los buscaba y los entregaba y los demás, pero en verdad nunca sabía como exactamente qué es lo que hacía. Entonces siento que eso es bastante importante saberlo, ¿no? Sí, un oficio Creo que es importantísimo porque sin ese oficio con el recibido, pues, miren, los oficios en los tribunales, los que están en la pasantía, hay un legajo que es como un cartapacio lleno de oficios. Habrán bancos más famosos que tienen cualquier cantidad de oficios ahí, pero esos oficios fácilmente se pueden traspapelar y se pueden perder. Entonces, tú tienes que tener tu recibido y para poder decir, mira, es que este oficio se entregó tal día, tal fecha. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, es importante que ustedes sepan de que lo mínimo que ustedes hagan por ahora forma parte de una cadena de pasos que al final se corona con el éxito de una gestión. De nada sirve que yo redacte un escrito, una demanda perfecta, si la demanda se presenta en un tiempo imperfecto, es decir, extemporáneamente y no la puedo presentar. Si al pasante se le dañó el carro y él, con el ánimo de cumplir su tarea, sale del carro, se le cae la demanda, se le cae en un charco, se moja la demanda, no se presentó la demanda, de nada sirvió el esfuerzo del abogado. Entonces, tiene que saber la responsabilidad que conlleva su trabajo. Veo que hay alguien pidiendo la palabra. sí, Sara, parece, sí. Hola, hola. Sí, bueno, la verdad, más que una pregunta, era un agradecimiento porque la verdad planeo tomar una pasantía tipo a mediados y llegando a finales de año. Y eso me ha ayudado bastante, más que todo porque a veces uno como estudiante, yo por lo menos de segundo año, a veces uno tiene como inseguridades de llegar a una pasantía y pensar como que me van a poner a hacer cosas que, bueno, obviamente no sé, pero esa es parte de la pasantía, aprender. Pero conocer estos términos básicos me da un poquito más de ayuda, un poquito más de tranquilidad. Así que bueno, muchas gracias por eso. Gracias, Sara. Y mira, yo recuerdo hace 2 días cuando yo tenía 20 años y tenía probablemente las mismas inquietudes y ansiedades y miedos, por qué no decirlo, somos humanos, pero es como cuando montas la bicicleta. Una vez ya empiezas a pedalear, ya eso va fluyendo. Obviamente, los pasantes que son auxiliares tienen siempre la supervisión y siempre tienen las puertas abiertas para conversarlo. Y miren, no hay nada más básico en esta profesión que ante una duda, primero, tratar de verificar si pueden obtener la información en un libro o en el código, y si no lo tienen claro, pregunten. Ustedes van a ser abogados. El abogado no puede tener pena. El abogado tiene que tener una personalidad de empoderamiento. Tú no puedes ser un abogado si tú tienes pena, si tú no quieres hacer una pregunta. No, 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 no. Ustedes tienen que hacer preguntas. Es importante porque de la pregunta ustedes se retroalimentan. Pero no me hagan preguntas que yo con abrir el código en la página 3, ahí está la respuesta. Háganme preguntas que no tienen respuesta del código para que ustedes vayan formándose también. Así que gracias, Sara, por tu intervención. Correcto, licenciado. Veo ahí otra pregunta para responderla breve, que creo que la reunión sí, tal vez creo que se acaba a las 8 en punto, y para que no se corte así medio que Okay. en tiempo de deslice. Okay. Creo que era un compañero apellido Arjona el que me salió que había levantado la mano, no estoy muy seguro. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado Ramiro, y a todos los que nos acompañan. Licenciado, tengo una consulta. Yo sí estoy haciendo mi pasantía, creo que desde que comencé la universidad, y me parece que tengo
bastante bien identificados todos esos elementos mediante los cuales se comunican y se hacen cosas ahí en los juzgados y fiscalías. Pero lo que no termino de comprender bien, y es un poco tonto, si los documentos que uno como pasante presenta también entran dentro de esa categoría de documentos judiciales. Yo hay veces que presento cosas que no sé ni qué estoy presentando, me dan la autorización para la carpetilla, si es una causa penal, y por ahí mismo lo que voy a presentar y uno no sabe, pero creo que es importante saberlo, ¿no? Sí, no, mira, no hay pregunta. Licenciado. Sí. Disculpe, antes que responda, pero que lo interrumpa, ya me dijeron que la reunión no se acaba, así que tiene el tiempo para responder. Yo estaba un poco descuidadoso. Perfectamente, sí. Aquí podemos llegar hasta el Viernes Santo si ustedes quieren. Mire, no hay pregunta tonta, no la hay, porque, mira, muchas veces cuando alguien pregunta, tal vez tú tengas más o menos una idea o más o menos la respuesta, pero no total. Entonces a veces la pregunta genera otra pregunta y eso es parte de la retroalimentación y me gusta que podamos interactuar de esta manera. Miren, el documento que tú presentas, no siendo tú una autoridad, si es un documento judicial, bueno, en la estricta legalidad entenderíamos que no, pero yo le daría un matiz que sí, porque un documento es un papel con el cual tú estás gestionando dentro de una carpetilla. Tú no eres una autoridad, ok, pero ese documento forma parte de un expediente y una carpetilla y ese documento trata temas jurídicos o que están relacionados con el derecho. Entonces, en mi opinión, sí es un documento judicial, pero habrán personas que dirán, un momento, pero es que el documento judicial solo pudiera ser el que es emitido por una autoridad judicial o por un miembro del órgano judicial. Está bien, ese es un debate que se podría dar, pero para contestarte la pregunta, en mi opinión, un documento judicial es todo el que está dentro de una carpetilla o de un expediente. Y míralo así. Y otra cosa, aprovecho la pregunta. Miren, en esta profesión, lastimosamente, la imagen también vende. Y eso ténganlo claro desde el principio. O sea, usted le tienen que dar solemnidad a la profesión que usted lleva, que usted representa. ¿Por qué le digo la imagen? Porque la imagen no es solamente el carro limpio, los zapatos limpios, los caballeros, las uñas pintadas de las damas, el blower, no, la ropa, la camisa blanca. Yo siempre les digo a los jóvenes, hey, pónganse camisa blanca en el día, azul, celeste, o sea, azul claro. Pero, ¿por qué les hablo de la imagen? Porque un escrito también es la imagen y es la extensión de uno. Yo he escrito a veces de otros pasantes, de otras firmas, que a mí me da pena. Yo he visto escritos hasta rotos. El escrito debe ser nítido, porque el escrito es una extensión de lo que tú eres como abogado. En la firma donde yo trabajo, los documentos tienen que entrar y llegar y presentarse prístinos. No pueden estar ni ajados, no se pueden estar doblados, porque eso es ese es documento que tú se lo estás enviando a un juez de la República. ¿Y usted cómo creen que trata un juez de la República cuando ve un documento que está ajado, está sucio, está... Ya el juez ya está chuleta, pero esto, ¿qué es lo que me están... O sea, pero cuando tú ves un escrito con un margen, con el negrita, con lo subrayado, hay escritos que quieren meterle 28, 30 líneas en una hoja toda apiñada. O sea, tienes que dejar un margen. O sea, todas esas cosas cuentan, porque cuando tú vas a leer el documento, es agradable a la vista y la lectura se desplaza en el documento. Pero si tú presentas un escrito que no está bien presentado, ya la gente ya no le va gustando el escrito. Entonces, todas esas cosas ustedes las aprenden haciendo pasantía. Por eso que yo reitero, si tienen la oportunidad, si conocen a alguien, y volvemos al punto, y con mucho respeto se lo digo, todos necesitamos plata, todos.
Elon Musk necesita plata. Yo no sé para qué, pero él la necesita. Por eso sigue haciendo negocio y invirtiendo. Bueno, pero en estos momentos, lo más importante para ustedes no es la plata, no es el dinero, es adquirir la experiencia y el conocimiento. Y el conocimiento lo van a adquirir en las aulas de clase, a través de sus profesores, pero también en la práctica, en los tribunales, conociendo a los funcionarios, leyendo caras, este sí me va a resolver, este no me va a resolver. Eso es parte que ustedes tienen que ir desarrollando desde ya, para que cuando lleguen a los 30 años, ya ustedes sean unos abogados que tengan la experiencia y tengan conocimiento, saben dónde están los tribunales, saben dónde están las notarías, saben dónde queda el primer tribunal, la sala primera, dónde queda archivo, dónde queda el registro público, que el registro público no hay estacionamiento, que la copiadora de archivo, esa copia no me gusta. O sea, todas esas cosas, tú tienes que hacerlas ahora, para que cuando ya te den tu diploma, ya tú eres un abogado más completo. Nunca vas a ser completo, más completo. Así que es importante la práctica. Perfecto, sí. No, no, totalmente. En verdad, la práctica es, como dije al principio, no sé si la gente ya había llegado, son dos mundos separados porque van juntos, en verdad. Y sí, de verdad, es bastante importante y se aprende muchísimo sobre lo que, en verdad, en este mundo de lo judicial y en lo administrativo y en lo que es la ley, es en verdad una de las características, una de las habilidades más importantes que yo creo es el de lidiar con las personas. Por ejemplo, llegar a una oficina, por ejemplo, por así decirlo, en la Nati, que yo voy bastante seguido a la Nati, yo llego y ahí ya me conocen. Y hey, flaco, ¿qué tienes que traer hoy? Hay una actualización, dale, ven, dámelo. Ya eso es bastante importante, las relaciones. Entonces, eso lleva a lo de la apariencia que usted dice. Si uno llega siempre así todo con la camisa ajada, con los documentos achurrados que los llevas así en la mano, ni siquiera en un folder que tienen la marca de sudor de la mano, van a ahí viene ese que siempre trae los documentos sucios y los busca tarde y todo demás. Eso es algo bastante importante, por eso digo lo de la presentación, llegar y que te reconozcan, llegar. Esto es más como un tip que le estoy dando yo para agregar algo a su presentación a los compañeros. Siempre llegar a cualquier institución, DIGERPI, LIDAN, los juzgados, donde sea, llegar, hola licenciada, ¿cómo está? Aunque no la conozcan, llegar así, hola, que llamen la atención y que se recuerden de uno de alguna otra manera, para que la próxima vez que tengas que ir puedas decir, hola, sí, yo vine la vez pasada, ¿se acuerda que se me quedó la autorización? Qué pena, licenciado, bueno, aquí se la traigo. Y de esa manera que en verdad es otro aspecto bastante importante que lleva a lo que es la presentación de cada abogado y cada pasante. Sí, Daniel, y mira, eso es algo que no lo vas a aprender en las clases, ni en los libros, ni un profesor te lo va a transmitir. Eso tienes que hacerlo tú. Eso es como la bicicleta, tienes que montarte tú. Yo te puedo decir, mira, te vas a montar ahí, vas a pedalear primero derecho, después izquierda, mantener el timón recto, pero nadie lo puede hacer por ti. Y como todo en la vida, mientras más temprano lo empieces a hacer, más fácil te va a ser después. Entonces, si tienes la oportunidad, busquen un trabajo relacionado con derecho. El ideal sería una firma como pasante, pero si no hay espacio en una firma, bueno, vete a los tribunales, trabaja en el órgano judicial, trabaja en una fiscalía. Yo trabajé 9 años en una fiscalía, la Fiscalía Superior especializada en asuntos civiles. Jamás pensé que yo iba a ser funcionario público, nunca estuve en mi radar, pero bueno, la vida es así. El camino se me fue yendo hacia allá y allá fui a dar y no me arrepiento. En el Ministerio Público terminé haciendo audiencias de homicidio y audiencias antipandillas. A las 12 de la noche empezaban esas audiencias a veces, perdón, los fallos se dictaban a las 12 de la noche y tú tenías que salir de ahí con los familiares de lo que tú habías acusado. Y yo siempre le decía, es mi trabajo, yo no los conozco. Es la primera vez que los veo y los veo en estas circunstancias por el ejercicio de mi profesión. Y eso me humanizó un poquito más, entender el drama de un tema penal, de un tema de apremio corporal. Entonces, esas son experiencias que ustedes tienen que recoger ahora a los 20,
que de paso es la mejor época y la mejor edad. Los 20 son los mejores, recuérdenselo siempre, y recuerden que después de los 20 vienen los 30. La vida no se acaba con los 20. Ustedes son jóvenes, ustedes tienen que vivir su vida al máximo, pero entender que la vida va a seguir y todo lo que hagas ahora va a tener consecuencias después. Entonces, hey, disfruten, aprovechenlo, pero con responsabilidad. Y que el tiempo cuente y cuente para ustedes, para su formación y su crecimiento, porque los que eligieron ser abogados fueron ustedes, no fue más nadie. El que quiso ser abogado, el que fue a la universidad y yo quiero ser abogado fueron ustedes. Ustedes no escogieron ser futbolistas, ni cantantes, ni médicos. Y esa decisión ustedes la tomaron no de un día para otro. Ese fue el resultado de un análisis y un proceso. ¿Qué competencias tengo yo? ¿Qué talento tengo yo? ¿Yo me veo jugando qué? No, yo me veo como abogado. Entonces, créanselo, mírense en el espejo y fórmense para que sean un abogado y que cada día se vean como un abogado. Así que yo les agradezco nuevamente el espacio, les agradezco la deferencia de invitarme a este foro tan importante. La Facultad de Derecho de la USMA es reconocida como la más importante o una de las más importantes de este país. Ustedes son el futuro del derecho, ustedes serán los próximos abogados, los próximos jueces, los próximos magistrados, y entiendan la responsabilidad que eso conlleva. Ustedes van a resolver los problemas de las personas. Al final, todo se reduce en eso, los problemas. Y la gente va a buscarlos a ustedes para que ustedes les resuelvan sus problemas. Y eso es como tener una enfermedad. Así que, bueno, yo creo que ya la gente quiere ir cogiendo carretera para la playa. Bueno, mañana la corte no abre, mañana no corren términos judiciales, ya salió la circular, desde el lunes salió. Así que mañana los tribunales no están abiertos. Va a ser un buen día para nosotros los litigantes sentarnos a redactar sin que nos estén agobiando con temas de tribunalicios, pero para dejarle una última reflexión, siempre tengan a Dios presente, eso es importante también. Así que les agradezco este espacio y bueno, a la orden para lo que quieran. Claro, profesor. A ustedes, en verdad, muchas gracias por estar aquí presente. Ok. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Okay. Muchas gracias. Gracias, que tengan buenas noches. Igualmente, buenas noches. Nos vemos.